Aucun allié n'est pas si chaud là. Bueno, avísame si me paso. Bueno, muchas gracias por venir hoy para este coloquio de la tarde. Y hoy tenemos el placer de tener a Pablo Schmerkin, profesor de la Universidad de Itela, que, bueno, aceptó la invitación, lo agradezco mucho. Es un placer para nosotros tenerlo acá. Y bueno, hoy Pablo nos va a hablar de conjunto de distancia y de los problemas de R2 y Falconer. Gracias, Bueno, Pablo. muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y gracias por venir con el frío, sin calefacción. Bueno, voy a hablar de dos problemas o dos versiones de un problema que son muy fáciles de enunciar y muy difíciles de resolver. Y ese tipo de problemas en general captura la atención de los matemáticos. Bueno, tenemos un subconjunto que por casi toda la charla va a estar en R2, pero en realidad el mismo problema tiene sentido en cualquier espacio métrico. Voy a hablar muy rápidamente de algunos otros espacios métricos por algunos segundos más adelante. Bueno, tenemos un conjunto en R2 y miramos el conjunto de todas las distancias determinadas por pares de puntos en el conjunto. Entonces, el conjunto de distancias es un subconjunto de los reales no negativos. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre el tamaño de estos dos conjuntos? El conjunto original, que es un conjunto en el plano, y el conjunto de distancias, que es un conjunto en la recta. Bueno, ¿y cómo se relacionan? Tiene dos direcciones. Y hay una dirección que no es interesante. El conjunto de distancias, por ejemplo, si A es un conjunto finito y estamos midiendo el tamaño por cardinalidad, por ahora no dije qué es tamaño. Bueno, una noción de tamaño es la cardinalidad. Entonces, si A es finito y medimos con cardinalidad, si el conjunto es aleatorio o muy irregular, entonces todas las distancias van a ser distintas. Entonces, salvo por el hecho que la distancia de x a y es la distancia de y a x, van a ser todas distintas. Entonces, el conjunto de distancias puede tener cardinal, que es el cuadrado del cardinal de a primer orden. Entonces, eso no es interesante. Lo que es interesante es la otra pregunta. ¿Cuán chico puede ser el conjunto de distancias? Bueno, y esta pregunta la planteó Erdős en 1946, donde la noción de tamaño es cardinalidad. Entonces, Erdős preguntó, si tenemos un conjunto con n elementos, bueno, preguntó en RD, nosotros lo vamos a ver mayormente en R2. Si un conjunto tiene n elementos, ¿cuán chico puede ser el conjunto de distancias determinadas por puntos del conjunto? Bueno, entonces voy a llamar delta de n a este número. La menor posible cantidad de distancias de un conjunto con n elementos. Bueno, ¿hay alguien que quiera arriesgar alguna cota? O sea, ¿hay alguien que no haya visto este problema y me quiera decir cuál es un conjunto que tenga pocas distancias? Un conjunto del plano con n elementos que tenga muy pocas distancias. Alguien está susurrando, pero no los escucho. No escucho. Justo sonó algo. Un simplex. Estamos en el plano. Un conjunto finito. ¿Qué hacemos en el círculo? ¿Un polígono regular? Un polígono regular en un círculo. Sí, ese tiene bastante pocas distancias. Hay una versión, esa pero más fácil, que es, muy bien, una progresión aritmética. Estamos en el plano, pero tranquilamente los podemos tomar en la recta, nadie nos los puede prohibir. Bueno, una progresión aritmética de longitud n tiene n menos 1 distancias, porque es la distancia del primer elemento a todos los demás. Entonces, ese tiene pocas. Entonces, esto ya nos da una cota superior. Nos dice que delta de n es como máximo n menos 1. ¿Alguien se imagina algún conjunto con menos distancias que una progresión aritmética? Bueno, hay conjuntos con menos, pero no tantas menos, pero hay conjuntos con menos. Bueno, en 1946, en este paper que tiene 3 páginas y estudia 50 problemas más o menos, Erdős muestra estas cotas. Muestra que hay un conjunto que tiene n dividido raíz del logaritmo de n distancias, un conjunto con n elementos. Entonces esto es mejor que la progresión aritmética porque estamos dividiendo por algo que crece lento, pero crece. Y la cota que demostró Erdős del otro lado está muy lejos de la cota superior. Hay una distancia enorme entre estas cotas. Esto es 1946, ¿no? La cosa, como vamos a ver, cambió bastante. Entonces lo que demostró Erdős es que cualquier conjunto de n elementos tiene al menos esta cantidad de distancias.
Bueno, entonces voy a demostrar estas dos cosas, módulo algunas cosas que no voy a decir. Bueno, este es el conjunto con pocas distancias que ya conocemos y este es el que tiene menos todavía. Un reticulado de raíz de n por raíz de n tiene n puntos y tiene menos distancias todavía porque, bueno, podemos mirar el cuadrado de las distancias en vez de las distancias. El problema no cambia. Y el cuadrado de las distancias es la suma de dos cuadrados, donde cada uno de los elementos está entre 0 y raíz de n. Entonces ahí ya vemos que n es una cota, o un factor por n. Los factores constantes los ignoro completamente. Pero de hecho es menor porque no todo número positivo entero es la suma de dos cuadrados. Y se sabe exactamente cuántos números son suma de cuadrados. Entonces, usando eso, se obtiene la cota n sobre raíz del logaritmo de n. Bueno, nadie conoce, esto es 1946, pasamos al 2019, nadie conoce un conjunto con n grande puntos que tenga menos distancias y nadie demostró tampoco que no haya. Bueno, ¿cómo demostramos que cualquier conjunto de n elementos tiene raíz de n distancias aproximadamente? Bueno, esto es realmente muy fácil, es un argumento típico muy fácil. Y agarremos un punto cualquiera del conjunto, y ahora dibujemos los círculos que tienen este centro y pasan por algún otro punto del conjunto. Entonces pueden pasar dos cosas, hay muchos círculos o hay pocos círculos. Bueno, en este caso hay, creo que muchos círculos. Bueno, entonces si hay k círculos, hay k distancias desde este punto. Cada círculo es una distancia. Bueno, por otro lado, si hay pocos círculos, significa que algún círculo contiene muchos puntos del conjunto. Si hay k círculos, algún círculo contiene al menos n sobre k puntos del conjunto. Y si ahora miramos los puntos sobre el círculo, agarramos un punto del círculo ahora, la distancia a todos estos puntos es distinta. Se puede repetir del otro lado, pero a lo sumo estamos contando doble en cada semicírculo. Bueno, entonces esta es la demostración de que un conjunto de n puntos contiene más o menos raíz de n distancias. Y es un argumento muy simple, sin embargo... ¿Se entendió? Bueno, si alguien no entendió, acá está. Bueno, es un argumento muy simple. Sin embargo, esto por ahí está en alguna... viene un poco después, no estoy seguro. Pero Erdős dijo que estuvo varios años tratando de mejorar la cota trivial y no pudo. Entonces, si Erdős, para un problema tan combinatorio como este, durante varios años no pudo mejorar la cota, podemos estar todos de acuerdo que no es fácil. O sea, no pudo mejorar esa cota que es completamente trivial. Bueno, hay una variante del problema en el cual anclamos las distancias. O sea, agarramos un punto que en principio está en R2, aunque en realidad nos interesa que esté en el conjunto, casi siempre. Pero en principio es cualquier punto, y miramos las distancias de este punto fijo a puntos de A. O sea, anclamos y miramos las distancias desde ese punto. Bueno, el argumento que acabamos de ver dice que no solamente un conjunto de n elementos tiene raíz de n distancias, tiene raíz de n distancias ancladas, porque el argumento funcionaba con las distancias desde el centro del círculo cuando había pocos círculos, o las distancias desde un punto del círculo, perdón, al revés. El argumento funcionaba con las distancias desde el centro de los círculos cuando había muchos círculos, y las distancias desde un punto del círculo cuando había pocos círculos. Entonces el argumento realmente muestra un poco más, muestra que existe un punto en el conjunto desde el cual el conjunto de distancias ancladas tiene tamaño raíz de n. Si voy muy rápido o algo no se entiende, me pueden parar, no hay ningún problema, todo lo contrario. Bueno, entonces acá están otra vez las cotas de 1946 y, bueno, como muchas conjeturas, esto se le conoce como conjetura de Erdős. Erdős en este paper de 3 páginas enuncia unas 5 conjeturas, pero esta no es ninguna de las 5. Entonces, es una conjetura implícita, pero no está explícitamente en ningún lado, pero es un problema muy conocido desde 1946. La conjetura es que la cota superior es la correcta. O sea que el reticulado es esencialmente la configuración óptima para minimizar la cantidad de distancias. Y es lo que puse acá. Voy a decir algo sobre otras dimensiones en unos minutos. El plano es el primer caso no trivial, porque en la recta este problema no es trivial, no hay nada para hacer, entonces el plano es lo que sigue. Y es donde más se sabe. Ahora voy a contar que en dimensiones más altas no se sabe. Bueno, hubo varios avances, muchos avances intermedios. No hubo un salto de la conjetura al teorema que voy a iniciar ahora directo.
hubo muchos avances en el medio, pero el salto sí estuvo en el método. El teorema de Guth y Katz, que se posteó en el Archive en 2010 y apareció en 2015, casi resuelve la conjetura de Erdős, salvo por una raíz de n que falta en el denominador. Bueno, este es un resultado impresionante por el cual Guth y Katz ganaron el premio Clay. Y Guth probablemente no ganó la medalla Fields porque tuvo 41 años el año del Congreso. Es un ejemplo concreto y claro. Tal vez no habría ganado igual, pero habría seguro estado en la lista corta si no fuera porque nació en un mal año módulo 4. Hizo muchas otras cosas, no solamente esto. Pero bueno, este es su resultado más famoso, quizás. Si bien hubo muchos avances recientes, el método de demostración no es refinar los resultados anteriores, es distinto. Pero se basaron fuertemente en... bueno, ahora voy a contar en qué se basaron fuertemente. O sea, el crédito realmente es compartido. Bueno, como ya dije al principio de la charla, este problema es muy fácil de enunciar y muy difícil de resolver. Y acá puse lo que ya conté antes. Lo que no conté es que Erdős ofreció $500, que es uno de los premios mayores que ofreció en su vida. O sea, Erdős ofrecía plata para resolver problemas. Normalmente, si ofrecía $10, era muy difícil el problema. Y en muy pocos ofreció 500. En algunos ofreció creo que 2.000, algo así, pero 5.000 creo que es el récord. Pero 500 está en el top de dificultad de problemas, de acuerdo a Erdős. Y lo interesante que pasa acá, y no pasa solo acá, sino pasa casi siempre que uno tiene un problema fácil de enunciar y difícil de resolver, es que por ahí el problema inicialmente no tiene ninguna conexión con otros problemas, pero al intentar resolverlo se encuentran un montón de conexiones. Y sin duda esto es lo que pasó acá. O sea, los distintos métodos que se fueron introduciendo para hacer avances en este problema, después dieron lugar a muchos desarrollos, especialmente en combinatoria, pero particularmente el método de Guth y Katz también en análisis armónico, que parece ser un área que no tiene nada que ver a priori. Bueno, Guth y Katz, en realidad, el Ekes fue un matemático, es una historia un poco triste esta, porque el Ekes fue un matemático húngaro que murió bastante joven, antes de que Guth y Katz postearan su resultado, y Yarir, que era un colaborador, después juntó lo que encontró que había escrito el Ekes y lo publicó. Y una de las cosas que encontró y publicó con el nombre de los dos, pero creo que en realidad la idea era del Ekes, era una idea, un posible enfoque para atacar el problema de Erdős. Y Guth y Katz usaron exactamente ese enfoque. Entonces, es un enfoque altamente no trivial. Entonces, el crédito realmente es compartido, pero por una parte el enfoque es altamente no trivial, por otra parte no es que con el enfoque sale fácil, ni muchísimo menos. O sea, lo que agregaron Guth y Katz es absolutamente sustancial también. Bueno, yo creo que quizás debería dársele más valor a este tipo de cosas. O sea, proponer un método para resolver un problema, por más que uno no pueda llevar el método hasta el final, por ahí otros sí. Entonces, es raro que se publiquen cosas así, es bueno que ellos lo hayan publicado, y eso le permitió a Guth y Katz resolver el problema. Bueno, hay muchas ideas en el paper de Guth y Katz, pero una de ellas que resultó ser la más influyente para desarrollos posteriores es la idea de particionar el espacio usando una variedad algebraica de grado chico. Entonces voy a enunciar exactamente su teorema en breve. Y bueno, lo interesante de todo esto es que aparecen un montón de ideas que a priori no tienen absolutamente nada que ver con el problema original. ¿Por qué polinomios? ¿Por qué topología algebraica? Y bueno, esta es la diferencia entre el método de Guth y Katz y los anteriores. Los métodos anteriores eran puramente combinatorios, generalmente hechos por húngaros, entonces eran extremadamente creativos, pero esto tiene como mucho más estructura detrás, y eso es lo que hace que sea aplicable a muchos otros problemas. Bueno, y esto es un ejemplo de algo que se llama método polinomial, que es un método relativamente nuevo, que no respeta la dificultad percibida de los problemas. O sea, problemas que se consideraban muy difíciles, con el método polinomial se pueden demostrar en una página. Hay varios ejemplos de eso. El más famoso es el problema de Kakelian cuerpos finitos, que era un problema considerado muy difícil por varios medallistas Fields, y un alumno israelí lo resolvió, y la demostración entra desde los axiomas de la matemática hasta el teorema final en una página. Bueno, pero no es simplemente una aplicación de algo ya existente, el resultado de Guth y Katz, realmente es una evolución muy significativa, y bueno, esta partición polinomial del espacio se aplicó en los últimos años a muchísimos problemas, incluyendo problemas muy difíciles y muy famosos e importantes de análisis armónico, que de vuelta parece no tener nada que ver con nada.
Bueno, este es el enunciado de la descomposición con una variable algebraica de grado bajo. Hay muchas versiones de esto, a veces se lo llama teorema del sándwich de jamón polinomial, cosas así. Bueno, tenemos n puntos y lo que queremos es dividir los n puntos en conjuntos que tengan más o menos la misma cantidad de puntos entre sí, pero que tengan una estructura. Entonces lo que dice el teorema es que hay un polinomio que tiene grado, hay un parámetro que es j, y después hay un polinomio de grado chico, bueno, 2 a la j puede no parecer chico, pero chico, con la siguiente propiedad. Si miramos la variable algebraica determinada por el polinomio y se la sacamos a RD, entonces cada componente conexa resultante tiene esencialmente la misma cantidad de puntos del conjunto original. Ahora, nadie está diciendo que la variedad no pueda contener puntos del conjunto también. Podrían estar todos los puntos en la variedad. Entonces, cuando uno quiere aplicar esto, básicamente tiene que considerar dos casos. Y el primer caso es el que me da miedo a mí, por eso yo no lo sé aplicar. Podría pasar que haya muchos puntos en la variedad. Entonces, eso dice que el conjunto se parece a una variedad. Entonces, eso es algo que debería ser fácil de explotar, si alguien sabe álgebra, que no es mi caso. Y si no hay muchos puntos en la variedad, significa que hay muchos puntos en estas celdas abiertas, y todas las celdas tienen la misma cantidad de tamaño, la misma cantidad de puntos, aproximadamente. Entonces, uno puede aplicar una estrategia de dividir y conquistar. Esa es un poco la idea detrás de este método y lo que hicieron Guth y Katz. O sea, tuvieron que analizar el caso algebraico y el caso no algebraico. Y ambos casos son no triviales y requieren argumentos novedosos. Y todo esto es a partir de una reducción que habían hecho de vuelta Eleke y Yansharir. De hecho, Eleke y Yansharir convirtieron el problema de Erdős en un problema sobre incidencias entre rectas y puntos en el espacio. O sea, uno tiene un conjunto de rectas y puntos en R3 y quiere medir cuántos puntos del conjunto están en alguna recta del conjunto bajo ciertas hipótesis sobre las rectas y los puntos. Bueno, y eso lo hicieron Guth y Katz usando este teorema. ¿Preguntas? Guth escribe muy bien, aunque a veces no da todos los detalles que debería, pero escribe muy bien. El paper es muy legible, también escribió un libro con aún más detalles. Bueno, entonces en el plano el problema de Erdős está esencialmente resuelto, salvo por un factor muy, muy pequeño. Se considera resuelto, pero hay muchísimos problemas relacionados que no están resueltos de ninguna manera. El primero es la versión anclada. El método de Guth y Katz, no hay forma de hacerlo funcionar para la versión anclada. La versión anclada era, fijo un punto del conjunto y quiero ver muchas distancias desde ese punto. Entonces, eso no se sabe. Se conjetura que también es cierto. Se conjetura que si uno tiene n puntos, la idea es que si hay pocas distancias, las distancias se tienen que repetir muchas veces. Y entonces es razonable encontrar un punto del conjunto desde el cual uno vea todas las distancias, porque el conjunto tiene que ser muy simétrico, se tiene que ver igual desde todos lados para que haya pocas distancias. Esa es la intuición, pero de la intuición a demostrar algo hay un océano de por medio, así que esto no se sabe. Hay cotas, ¿no? No digo que no se sepa nada, hay cotas, pero lo que se conjetura no se sabe. El problema en dimensión mayor a 2 está abierto también. La conjetura en este caso es que el conjunto de distancias tiene al menos la cantidad de elementos de A a la 2 sobre D, más o menos, donde D es la dimensión. Y el ejemplo que muestra que esto si es cierto sería Sharp, es de vuelta un reticulado, pero en RD. O en ZD. Bueno, como dije al principio, este problema tiene sentido en cualquier espacio métrico. Entonces, una clase de espacios métricos muy natural para considerar es R2 con otras normas. Bueno, si las normas son poligonales, por ejemplo, todo es absolutamente falso. Esto es un ejercicio para ustedes. Por ejemplo, si la bola unitaria es un cuadrado, es todo falso y fácil. Es totalmente distinto. Pero si uno tiene una norma tal que la bola unitaria es una curva que se parece a una circunferencia, es algo con curvatura, suave y con curvatura, entonces uno espera que pase lo mismo. Bueno, esto no se sabe porque de vuelta, el método de Guth y Katz depende de lo que habían propuesto Eleke y Yarir, y mágicamente tiene que ser la distancia euclidia. Funciona solamente para la distancia euclidia, no funciona en ningún otro caso. Bueno, y de lo que no se sabe nada de nada, para estos tres problemas hay resultados parciales, pero para este no se sabe nada. O sea, si uno tiene un conjunto A que tenga pocas distancias, sea lo que sea que signifique eso, alguna cosa sobre las distancias, intentar decir algo sobre la estructura de A. De eso no se sabe absolutamente nada. Así que bueno,
todavía tienen mucho para hacer sobre este problema. No es que Guth y Gatz cerraron el área, ni muchísimo menos. ¿Preguntas? Sí. Por ahí dijiste, me lo perdí, pero ¿cuál es la expectativa de cantidad de distancias que tenés en un conjunto de elementos? O sea, ahí estás apuntando cuál es el mínimo, la cardinalidad mínima de distancia. Genéricamente n cuadrado, porque por un conjunto genérico uno espera que todas las distancias sean distintas, entonces va a ser n cuadrado. O sea, este problema no es un problema sobre conjuntos genéricos, es un problema... N cuadrado menos n, en todo caso. Sí, a primer orden n cuadrado. Eso es lo que pasa genéricamente. O sea, este no es un problema sobre la situación genérica. ¿Qué distribución probabilística tiene, digamos, si las distancias tienen una distribución probabilística? Ese es otro problema. O sea, este problema no es sobre el caso genérico. Es sobre configuraciones óptimas que están muy lejos del caso genérico. Uno puede hacer un montón de preguntas sobre conjuntos aleatorios o genéricos, pero es totalmente ortogonal a esto. Bueno, pasamos de problema entonces. Hasta ahora estuvimos estudiando la pregunta inicial de cómo se relaciona el tamaño de un conjunto con el tamaño del conjunto de distancias usando la cardinalidad como noción de tamaño. Pero hay otras nociones de tamaño. Entonces ahora vamos a estudiar conjuntos infinitos. Entonces no podemos usar cardinalidad. Entonces necesitamos una noción de tamaño para medir los conjuntos y vamos a usar la dimensión de Hausdorff. Si no saben lo que es, no se preocupen porque ahora viene la explicación y la definición. Bueno, hay distintas nociones de tamaño, pero con la dimensión de Hausdorff sale un problema interesante, que otra vez es fácil de enunciar y difícil de resolver, así que estamos todos contentos. Bueno, ¿qué es la dimensión de Hausdorff? Dado un subconjunto de RD, cualquiera, absolutamente arbitrario, la dimensión de Hausdorff de A es un número que está entre 0 y D, que mide el tamaño del conjunto de alguna manera que es razonable, y estas son algunas propiedades que demuestran que es razonable. Bueno, esto ya lo dije, está entre 0 y D. Para subconjuntos de RD esto es bastante razonable. Los conjuntos numerables tienen dimensión 0 y los conjuntos de medida positiva, medida de Lebesgue positiva, tienen dimensión D. Esto también es razonable, pero ya digo que al revés no vale. Hay conjuntos de dimensión 0 que no son numerables y conjuntos de dimensión D que no tienen medida positiva. Si A ya tiene una dimensión que ya la sabíamos de otro lado, la dimensión de Hausdorff la respeta. Por ejemplo, si tenemos una variedad, incluso sin mucha suavidad, pero es una variedad de dimensión K, la dimensión de Hausdorff es K. Bueno, preserva, es monótona respecto a inclusión de conjuntos. Esta es la propiedad más básica que tiene que tener una noción de dimensión, si no es una porquería nunca vista. Hay nociones de dimensión que no la cumplen, pero son una porquería. Es estable contablemente, la dimensión de una unión numerable es el supremo de las dimensiones. Y las transformaciones buenas son las Bilipschitz en este caso, preservan la dimensión de Hausdorff. Estas son algunas propiedades que muestran que es una propiedad, es una noción de dimensión sensata. La dimensión de Hausdorff no es de ninguna manera la única que cumpla todas estas cosas. Hay muchas otras que también la cumplen. No se puede definir mediante sus propiedades o axiomáticamente la dimensión de Hausdorff hasta donde yo sé. Entonces hay que definirla. Al final de la charla, si tengo tiempo, voy a hablar de otra noción de dimensión que también cumple esta misma lista de propiedades. Entonces, esto no caracteriza la dimensión de Hausdorff de ninguna manera. Bueno, entonces para definir la dimensión de Hausdorff es algo más simple de lo que parece. Empezamos con la definición de la medida de Lebesgue. Entonces, si yo acá pongo D, la dimensión del espacio ambiente, esto es la medida de Lebesgue, salvo por un factor pi, que no pi, la medida de la bola en RD, que no me interesa. Bueno, entonces, si la medida de Lebesgue es positiva, yo ya sé que la dimensión va a ser D. Ahora, si la medida de Lebesgue es 0, significa que este ínfimo es 0. Y si este ínfimo es 0, podría ser que si yo achico un poco el exponente de D algo más chico, siga siendo 0 todavía. Si yo achico el exponente, se agranda la suma, porque yo en general voy a cubrir por bolas chicas, de tamaño menor que 1, radio menor que 1. Entonces la dimensión de Hausdorff nos dice cuánto puedo achicar el exponente para que esto siga siendo 0. Esa es la definición. O sea, uno cambia la definición de medida de Lebesgue poniendo un exponente arbitrario en vez de D y mira para cuáles valores del exponente este ínfimo todavía es 0. Bueno, entonces eso es la dimensión de Hausdorff. Entonces se puede definir en 2 renglones. La definición usual, que usa 8 renglones, entonces es mucho más difícil de entender, esta usa 2 renglones. Bueno, si uno no la vio nunca, igual con 2 ínfimos uno se confunde, pero es algo totalmente sensato y no muy difícil de definir. Y muy conocido y cumplió el año pasado 100 años, la dimensión de Hausdorff. Bueno,
Entonces, nuevo problema, ¿cómo se relaciona la dimensión de Hausdorff de un conjunto y la dimensión de Hausdorff del conjunto de distancias determinados por puntos del conjunto? Y ya noto que esto está entre 0 y 1, porque este es un subconjunto de la recta. En cambio, esto está a priori entre 0 y 2, porque es un subconjunto del plano. Bueno, otra vez la pregunta realmente es cuán chica puede ser la dimensión del conjunto de distancias, porque puede ser muy grande. Esto no es lo interesante. La pregunta es cuán chica puede ser la dimensión de Hausdorff. DIM es dimensión de Hausdorff, a partir de ahora, del conjunto de distancias. Bueno, así como lo enuncié, este problema no es tan interesante, al menos para mí, y en todo caso está resuelto desde 1985. Bueno, eso depende, en realidad depende de si uno cree en la hipótesis del continuo o no, pero si uno asume la hipótesis del continuo, este problema está completamente resuelto desde el primer paper que consideró este problema, que fue un paper de Falconer, en 1985. Bueno, ok. El problema se hace mucho más interesante si uno asume que el conjunto es boreliano, en vez de ser un conjunto totalmente arbitrario. Con un conjunto totalmente arbitrario, uno puede usar inducción transfinita agregando de un punto a la vez, y uno puede hacer todo tipo de trampas con eso. No es tan interesante. O sea, el argumento no es trivial, el de Falconer de 1985, pero es un problema de teoría descriptiva de conjuntos y no un problema geométrico, en cierto sentido, si uno no asume que el conjunto es compacto. Si no le gusta boreliano, compacto, es lo mismo. Bueno, entonces a partir de ahora el conjunto es compacto, digamos. Bueno, entonces acá está el lema que demostró Erdős en 1946, y para los que nunca trabajaron con dimensión de Hausdorff o nunca la vieron, lo que voy a decir es muy bruto y por lo tanto falso, pero para ahora una intuición. Cuando en cardinalidad aparece un exponente, el exponente es la dimensión. Entonces, lo que demostró Falconer en 1985 es el análogo para dimensión de esta cota trivial. Demostró que si un conjunto tiene dimensión 1, dimensión de Hausdorff 1, compacto o boreliano, entonces el conjunto de distancias tiene dimensión al menos un medio. Bueno, es un resultado no trivial. No es como el que mostré al principio de hoy con el circulito. Aunque dibujando los circulitos uno puede convencerse de que esto tiene que ser verdad con dimensión también. Porque uno puede intentar hacer el mismo argumento. Solo que ahora en vez de contar en cuántos círculos hay, que pasa en cada círculo, vemos la dimensión de cuántos círculos, pero eso lamentablemente no funciona. O sea, es lo que uno intentaría hacer y lo que uno creería y da una intuición que termina siendo correcta, pero no funciona. Hay que hacer otra cosa y, bueno, es verdad, pero esto ya no es trivial. Bueno, la conjetura que otra vez no está en el paper de Falconer, todo el mundo la llama conjetura de Falconer y muchos ponen que Falconer enunció esta conjetura en el paper, no es verdad, pero bueno, se origina en este paper, es que si un conjunto tiene dimensión al menos 1, entonces la dimensión del conjunto de distancias es 1, que esto es lo más grande que puede ser en cuanto a dimensión. Hay una versión que no está escrita en esta charla porque no me conviene para mis resultados, pero una versión parecida es que si la dimensión de A es estrictamente mayor que 1, entonces el conjunto de distancias tiene medida de Lebesgue positiva. Bueno, si la dimensión es mayor o igual que 1, no es verdad que la medida de Lebesgue sea positiva para el conjunto de distancias. Falconer construyó un ejemplo de un conjunto de dimensión igual a 1 en el plano, compacto, para el cual la medida de Lebesgue del conjunto de distancias es 0, pero aún así podría ser que la dimensión sea 1. Bueno, entonces, si es verdad, esto es lo mejor que puede ser, porque hay ejemplos para cualquier dimensión entre 0 y 1, hay ejemplos donde la dimensión del conjunto de distancias es más chica que la dimensión del conjunto original. Y son los reticulados otra vez, solo que un reticulado es un conjunto finito, entonces no sirve, pero uno hace una construcción de tipo Cantor, donde en cada escala pone reticulados con más y más elementos. Esas son las construcciones que muestran esto. Y esto muestra que la cota que hay que pedirle a A, la cota inferior que hay que pedirle a A para poder concluir esto, no puede ser menor que 1. Porque si A tiene dimensión 0.999, podría ser que el conjunto de distancias también. Puede ser, porque es el ejemplo que construyó Falconer basándose en reticulados. ¿Están todos perdidos o más o menos? Ok. Bueno, entonces, esto es un problema conceptualmente muy parecido al problema discreto, pero los métodos que se usaron para hacer todos los avances en el caso discreto no parecen servir para este problema.
Cuando di una charla hace unos meses puse categóricamente, no sirven, ahora lo cambié, pero son muy difíciles de aplicar, porque salió un paper en el medio donde los aplican para demostrar la conjetura para conjuntos con una estructura muy especial, muy, muy especial. Pero bueno, eso lo demuestran usando las ideas del caso discreto. De hecho, Guth, de Guth-Katz, es uno de los autores de esto que acabo de mencionar. Bueno, para los que no son familiares con dimensión de Hausdorff, esto es una heurística que es toda mentira, pero no importa. Para calcular la dimensión, o estimar o calcular la dimensión de Hausdorff, uno siempre tiene, no siempre, pero muchas veces uno tiene que discretizar el conjunto y contar. O sea, en el fondo la dimensión es algo muy combinatorio, en algún momento hay que contar. Pero la diferencia es que al contar uno identifica lo que está a distancia menor que delta. Esa es la diferencia. Entonces, si un conjunto tiene n elementos, sabemos por Guth y Katz que el conjunto de distancias tiene más o menos n elementos también, como mínimo, puede tener muchas más. Pero lo que Guth y Katz no nos dicen es cómo están distribuidas esas distancias. Entonces podría pasar que hay muchísimas distancias que son casi idénticas entre sí, pero no del todo. Si eso pudiera pasar, entonces uno quizás podría bajar la dimensión. Porque al calcular dimensión, de vuelta, uno mira el mundo a una resolución delta, ignora lo que está más cerca. Entonces, esta es un poco la razón por la cual, si un método discreto no permite distinguir las distancias que están cerca de las que están lejos, solo permite distinguir las que son iguales y las que no son iguales, y lamentablemente es lo que pasa, entonces no sirve o no sirve tanto, o es difícil aplicarlo a estimar la dimensión. Por eso este problema es, yo diría, más difícil, y una prueba de que es más difícil es que siga abierto. Yo diría mucho más difícil, extremadamente más difícil. O sea, esta conjetura, así como está acá, es excepcionalmente difícil, muy difícil. Bueno, el problema de Erdős también se consideraba muy difícil y se resolvió, pero muy difícil, porque, bueno, tal vez tenga tiempo de contar que esto está relacionado con muchísimos otros problemas, o varios otros problemas, considerados muy, muy, muy difíciles también. Empecé a las 3, ¿no? Estoy yendo rapidísimo. ¿De verdad no se perdieron? Bueno. Espero que tengan preguntas entonces, o si no. Bueno, entonces veamos algunos resultados parciales. Esta es una conjetura absolutamente abierta, como creo haber dejado claro. Veamos algunos resultados parciales. Y en el último año y medio, 2 años, o sea, durante 17 años no pasó nada en este problema, y en los últimos 2 años, cada semana había un paper en el archive con mejoras significativas en diferentes dimensiones, diferentes variantes del problema. Entonces, lo que voy a contar primero es lo que se sabía hace 2 años, y después voy a contar lo que se sabe ahora. Bueno, entonces acá está la conjetura de vuelta para comparar, y bueno, no se puede demostrar. Entonces, cuando uno no puede demostrar algo, y uno tiene una implicación, sí, entonces uno puede hacer 2 cosas, o ver qué puede poner acá para que pase esto, o ver qué puede deducir asumiendo esto. Entonces vamos a ver resultados de los 2 tipos. Bueno, un resultado muy famoso, que fue mejorado muy recientemente, como voy a contar después, es que si uno tiene un conjunto de dimensión 4/3, al menos 4/3, entonces la dimensión del conjunto de distancias es 1. Entonces, en vez de 1, hay que poner 4/3. Mala suerte, pero bueno, mejor que nada. Dicho sea de paso, Falconer lo demostró con 3 medios, y eso es mucho más fácil. No es trivial, pero es mucho más fácil. Pasar de 3 medios a 4/3 es otro universo. O sea, el método para demostrar esto es extremadamente difícil. 3 medios es no trivial, pero esto es extremadamente difícil, 4/3. Bueno, lo que pasó es que en el medio, Mattila, que estuvo acá para un SIMPA hace unos años, durante el SIMPA me hizo un chiste. Es un chiste, pero es un buen chiste, ese que lo voy a contar. Me dijo que su mejor contribución a la matemática fue contarle a Bourgain sobre este problema. Entonces lo que pasó es que Mattila encontró una conexión entre el problema de Falconer original y algo llamado el problema de la restricción, que es un problema importantísimo que sigue abierto en análisis armónico, que básicamente la pregunta es, por ejemplo, si yo sé que la transformada de Fourier de una función está concentrada en una esfera, ¿qué puedo decir de la función? Bueno, no importa. Es un problema muy, muy importante y Mattila encontró una relación entre estos 2 problemas. Bueno, y entonces Bourgain, usando esta conexión, fue el primero que mejoró la cota 3 medios, que es la cota relativamente fácil, y después Wolf
yendo mucho más allá, demostró este 4/3. Y lo que decía la gente, y cuando digo la gente me refiero a Terry Tao, por ejemplo, es que no se puede mejorar este 4/3 usando este método. Porque Wolf lo que hizo fue demostrar cosas óptimas para un problema muy difícil de análisis armónico, y para ese problema son óptimas. Entonces, parecía ser el límite del método. Entonces, esta es la segunda situación en la cual Larry Guth, el que no ganó la medalla Fields porque nació en un mal año, demostró que lo que todos pensaban que no se podía hacer, sí se podía hacer. Bueno, pero esto lo cuento porque, digamos, esto es lo interesante. Es otro ejemplo más de cómo, al intentar resolver un problema difícil, que a Falconer se le ocurrió por divertido, no porque esté conectado con nada, uno encuentra conexiones con todo. Bueno, entonces, esto es poner algo acá para sacar esto. Si uno solo pone esto, ¿qué puede sacar? Bueno, otra vez aparece Burgan acá, y también aparecen Katz y Tao, o sea que 2 medallistas Fields y un medallista Clay. Lo que demostró Burgan es que, recordemos que Falconer había demostrado que la dimensión es mayor que un medio, mayor o igual que un medio, y lo que demostró Burgan es que uno puede agregar un épsilon a este un medio. Y este épsilon es universal, no depende del conjunto A. Bueno, en realidad Burgan demostró algo, y un poco antes, Katz y Tao habían demostrado que el algo que demostró Burgan implicaba esto. Por eso, de vuelta, es un esfuerzo conjunto. Bueno, la constante de épsilon no es explícita, el método es efectivo. Si uno tuviera una paciencia descomunal y pudiera entender un paper de Burgan, podría calcular el épsilon, pero es más o menos 10 a la menos 100. O sea, estamos hablando, no sé cuánto es, nadie sabe cuánto es, pero estamos hablando de algo así de chico. Es extremadamente, o sea, el épsilon no es efectivo, o sea, es efectivo, nadie lo calculó, pero es horriblemente chico. Eso está claro de los métodos. De hecho, hace muy poco en un problema relacionado, no este problema, pero un problema relacionado, demostraron una cota 1/200 y eso es como un súper avance. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para impresionarlos con lo que demostramos junto con Tamás Skeletti, que viene pronto. Bueno, esto ya lo dije. Y algo interesante es que el método para demostrar esto no tiene nada, absolutamente nada que ver, cero, nada que ver con el método de Mattila, Burgan y Wolf que conté antes. Este método se basa en combinatoria aditiva, que la definición de combinatoria aditiva es más o menos lo que usó Burgan para demostrar esto, algo así. Bueno, pero digamos, no, hay un poco de análisis armónico, pero muy poquito en el medio, pero es mucho más combinatorio. Bueno, entonces voy a contar primero sobre algunos resultados que obtuve junto con Tamás Skeletti y después voy a contar algunos de los muchos nuevos resultados que se obtuvieron desde entonces. Bueno, nosotros demostramos, creo que posteamos el preprint en 2017 y fue aceptado este año. Primero lo mandamos a una revista, después de 10 meses lo rechazaron, y después lo mandamos a otra y después de un mes lo aceptaron. Bueno, entonces hay algo malo y algo bueno. Lo malo es que tenemos que asumir que la dimensión de A es mayor que 1 estrictamente. En la conjetura original, el problema original, la dimensión es mayor o igual que 1. Nosotros tenemos dimensión mayor que 1. Y tiene que ser mayor que 1, nuestro método se cae a pedazos irremediablemente si la dimensión es igual a 1. Bueno, pero si la dimensión es mayor que 1, demostramos algo mucho mejor, porque tenemos una cota absolutamente explícita y es bastante más grande que un medio. Bueno, lo que demostramos es 37/54, que es más o menos 0.685, y recuerden que es un poco más grande que 2/3. Esto es importante. Es un poco más que 2/3. Es 2/3 más 1/54. Sí, 2/3 más 1/54. Bueno, de vuelta. Pagamos un precio, pero pagando ese precio, este épsilon que no es explícito y es muy, muy chico, lo reemplazamos por algo bastante razonable. Muy lejos de 1, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, otra cosa interesante es que la demostración de vuelta es totalmente distinta que la de los métodos anteriores. No tiene nada que ver ni con el approach de Wolf, ni con el de... O sea, no tiene que ver con nada, pero sí tiene que ver, tampoco salió de la nada. Hubo varios trabajos anteriores, por Thomas Orponen y algunos míos también, en el cual demostramos distintas versiones de la conjetura para conjuntos con una estructura especial. Bueno, no importa qué estructura. Entonces, lo nuevo en este paper con Tamás Skeletti es que el conjunto no tiene una estructura especial, es cualquier conjunto boreliano o compacto. Bueno, esto ya lo dije y esto también ya lo dije. O sea, si uno demostrara lo que demostramos nosotros, asumiendo solo que la dimensión es 1,
no sé, parecería de ciencia ficción. Pasa en matemática todo el tiempo, que cosas que parecen de ciencia ficción se demuestran, pero hace falta algo totalmente nuevo. Nada de lo conocido permite hoy en día hacerlo. De hecho, no me sorprendería tanto, aunque me sorprendería, pero no tanto si más o menos pronto se demuestra la conjetura asumiendo que la dimensión de A es estrictamente mayor que 1. Pero sí me sorprendería de forma absoluta que se demuestre la conjetura cuando la dimensión de A es igual a 1. O sea, una diferencia abismal entre ambos casos. Pero, a favor nuestro, podemos decir que esto antes no se había notado. O sea, nuestro trabajo fue el que mostró que es mucho más fácil si la dimensión de A es mayor que 1. O sea, antes no se había distinguido entre esos dos casos. O no tanto al menos. Bueno, nuestro resultado también permite obtener cotas para la dimensión de conjuntos de distancia anclados. La misma conjetura de Falkner también existe para conjuntos de distancia anclados, que recuerdo que era agarrar un punto de A y mirar todas las distancias desde ese punto. Entonces lo que demostramos con Tamash-Keleti es que, dado un conjunto browniano con dimensión mayor que 1, existe un I tal que las distancias medidas desde I forman un conjunto de dimensión al menos 2/3. Entonces esto es un poco peor que el resultado para el conjunto general, pero es para distancias ancladas, que es en principio mucho más chico que las distancias no ancladas. Por eso, no solo por eso, pero en parte por eso les pedí que recuerden que el número que obtuvimos es un poco mayor que 2/3. Y otra cosa interesante de esto es que un medio más epsilon de Burgan-Katz-Tao no dice nada sobre conjuntos de distancia anclados. El método no dice nada sobre conjuntos anclados, es para todo el conjunto. Bueno, y ahora significa por unos 2 años, pero es muy complicado, entonces voy lento. Estoy tratando de hacer algo del estilo Burgan-Katz-Tao para distancias ancladas. Y es interesante que no se sabe casi nada cuando la dimensión de A está entre 0 y 1. O sea, todo lo que dije hasta ahora es asumiendo que la dimensión de A es mayor que 1, mayor o igual en todo caso, pero nunca menor. Cuando es menor, hay unas cotas muy malas de Falconer del paper original de 1985. O sea, no se hizo nada desde 1985, básicamente. Bueno, entonces como nadie lo pensó, básicamente, entonces me permite a mí hacer algo. Pero es muy complicado y usa resultados muy difíciles de Burgan, así que va lento, pero espero algún día terminarlo. Bueno, entonces como les dije, en el último año y pico hubo muchísimos resultados nuevos y cuento muy rápidamente algunos, hay muchos más. Hay muchos en dimensiones más altas, sobre las cuales no estoy diciendo nada. El problema también está en dimensión más alta, sigue abierto también. Hubo avances recientes también, muy difíciles también. Bueno, este es el paper que les comenté, donde mejoran lo que no se podía mejorar. Otra vez Larry Good, Josevich Obi-Wan. Estas 3 personas son de MIT y Josevich es Josevich. Demostraron que si la dimensión de A es mayor que 5/4, entonces el conjunto de distancias tiene medida positiva, en particular dimensión 1. Wolf lo había demostrado con 4/3 y estos autores usan el método de Wolf. O sea, eso es lo interesante. El método que no se podía mejorar. Bueno, por supuesto, tienen que cambiarlo en algún lado, ¿no? Porque realmente no se podía mejorar el de Wolf así directamente. Pero bueno, se dieron cuenta cómo hacer algo. Bueno, es largo y complicado. Consiguieron mejorar lo que no se podía mejorar y bajaron de 4/3 a 5/4. Y muy rápidamente, Boyan Liu, que fue alumno de Josevich, usando las estimaciones de este paper. Este paper creo que está bien, pero no pongo las manos en el fuego. Por nada, por ningún paper pongo las manos en el fuego, pero por este un poco menos, pero creo que está bien. Porque Liu dice que Gus, Josevich, and Wang probaron ciertas cotas que en el paper no están, pero puede ser que si uno mira las cuentas estén. Son cosas muy complicadas, entonces uno tiene que tener cuidado. Pero bueno, con un poco de suerte, Liu probó una versión anclada, o mejoró las cotas para dimensiones de los conjuntos de distancia anclados. Demostró que si uno tiene un conjunto de dimensión mayor que 1, entonces existe un punto del conjunto tal que la dimensión del conjunto de distancias anclado es mayor que 2/3. Ahora, si ustedes recuerdan, esto es lo que demostré también junto con Tamash-Keleti. Entonces esto parece no ser nuevo. Esto vino después aparte. Pero lo de Liu es mejor cuantitativamente, porque si yo llamo S a la dimensión de A, un número mayor que 1, tanto Tamash-Keleti y yo como Liu tenemos una cota en función de S. Y esa función de S es más grande en el paper de Liu. O sea, cuando S tiende a 1, las dos tienden a 2/3, pero la de Liu crece más rápido. Asumiendo que esté bien. Bueno.
Esto es, de hecho, estos autores hacen una pregunta. La pregunta es básicamente si su método también permite dar cotas sobre la dimensión cuando la dimensión es menor que 5/4, y esa es la pregunta que responde Liu. Bueno, usando absolutamente todo lo anterior, en un paper que también espero que esté bien, que está en el archive, pero todavía no me animo a mandarlo, mejoré un poco todas las cotas. Si yo asumo que la dimensión de A es mayor que 1, entonces lo que creo que demostré es que la dimensión del conjunto de distancias total, no anclado, es al menos 40/57, que es 0.702 más o menos, que es un poquito más que lo que habíamos obtenido antes con Tamás-Skeletti. Y lo más interesante es esto para mí, porque tanto Tamás-Skeletti y yo como Bosch y Liu demostraron que si la dimensión es mayor que 1, hay un X tal que la dimensión del conjunto de distancias anclados es mayor que 2/3. O sea, este 2/3 salió de dos métodos totalmente distintos entre sí. Los dos llegan a 2/3, algo un poco raro. Entonces, me parecía interesante ver si uno le puede ganar al 2/3 y por un muy poquito le puede ganar al 2/3. Y esto es combinando el método que había desarrollado con Tamás-Skeletti y algunas estimaciones de este paper. Que de vuelta, como es muy, muy difícil, espero haber puesto las estimaciones correctas. Creo que sí, pero... Bueno, y hace un rato había dicho que ya no pongo más, que el método discreto no sirve para el caso continuo, ahora lo cambié porque es muy difícil de aplicar, y esto es este paper, que es un paper muy, muy reciente. Otra vez Larry Good, Hong Wang. Hong Wang fue alumna de Good, o se está por recibir en el MIT, y ahora va a ir a Princeton, así que, bueno, este es un postdoc de Larry Good. Bueno, demostraron la conjetura para cierta clase de conjuntos. Y lo interesante no voy a decir qué significa esto, pero lo interesante es que anteriormente Tuomas Orponen y yo demostramos versiones distintas para conjuntos que son todo lo contrario de estos. O sea, todo lo contrario, conjuntos mínimamente separados. Entonces, la conjetura vale para estas dos clases de conjuntos que son extremales en sentidos opuestos. Entonces, eso es bastante evidencia de que la conjetura es verdad. Pero no parece haber ninguna manera de interpolar estos dos métodos para obtener la conjetura para otros conjuntos, lamentablemente. Bueno, ahora sí me estoy quedando sin tiempo, así que tengo que decir entre mostrar esta slide y la siguiente. Voy a mostrar la siguiente. Quería decir algo mínimo sobre la demostración, pero no lo voy a hacer. Déjenme, para terminar, hablar muy rápidamente de más resultados. La dimensión de Hausdorff no es la única dimensión fractal que hay, es la más conocida, la más popular, pero no es la única. Y es bueno tener otras, da más información. Bueno, y otra es la dimensión packing. La dimensión packing cumple todas las propiedades que había mostrado de la dimensión de Hausdorff, con lo cual también es una noción razonable. Y la diferencia es que en vez de definirse con cubrimientos, como mostré que se define la dimensión de Hausdorff, se define con empaquetamientos. O sea, tengo un conjunto y busco bolas, posiblemente de distintos tamaños, disjuntas, con centros en el conjunto, y cuento cuántas hay, con algún exponente. Entonces, el exponente óptimo es la dimensión packing. Y esta no se puede definir en dos renglones, así que no la voy a definir, pero no importa, es una dimensión razonable y es más grande que la de Hausdorff. Para cualquier conjunto A, la dimensión packing es mayor o igual que la de Hausdorff, podría ser igual o podría ser mucho más grande. Bueno, entonces otro resultado que demostramos junto con Tamás-Skeletti es el siguiente. Si la dimensión de Hausdorff, esta dimensión de Hausdorff de A es mayor que 1, siempre conjuntos compactos, entonces la dimensión packing del conjunto de distancias es al menos 0.93. Entonces otra vez acá perdemos y ganamos. Perdemos porque estamos considerando una noción de dimensión más grande, pero ganamos en que estamos mucho más cerca de 1. Y hay gente que le da lo mismo, Hausdorff packing le da todo igual, y para esa gente este resultado es muy bueno, porque está mucho más cerca de 1, que es la conjetura. Y hay gente como yo que sabe que son bien distintas y sabe que esto es trampa, sobre todo porque estamos mezclando. La hipótesis es con la chica y la conclusión con la grande. Entonces, es medio trucho, pero bueno. Bueno, y esto me parece en cierto sentido más interesante. También demostramos que si de vuelta tenemos un conjunto de dimensión de Hausdorff mayor que 1, y la dimensión packing no es demasiado grande, no es mucho más grande que la dimensión de Hausdorff. Esto quiere decir, la dimensión packing no es mucho más grande que la dimensión de Hausdorff. Entonces, vale la conjetura. La dimensión del conjunto de distancias es 1. La dimensión de Hausdorff del conjunto de distancias es 1. Entonces, esto da una clase de conjuntos muy grande para los cuales la conjetura vale. O sea, hay muchísimos conjuntos que cumplen esto, incluidos todos los conjuntos que uno pueda encontrar en la práctica, porque en particular esto se cumple si las dos dimensiones son iguales.
Y casi todos los conjuntos fractales que surgen en las aplicaciones, autosimilares, que vienen de un sistema dinámico, de teoría de números, siempre van a tener dimensión de Hausdorff, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchas veces van a tener dimensión de Hausdorff y packing igual. Entonces, para esos casos, vale que la dimensión es 1. Bueno, ahora sí, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? Tengo una pregunta muy concreta. Esas constantes que vos encontraste, por ejemplo, de no sé cuántos y de 54, está bien, son porque es 1 sobre 54 más grande que la constante anterior, pero ¿cómo aparecen? No es una pregunta nada tonta. Porque son números muy concretos. Pero no es un poco más grande. La constante anterior era un medio. No, tenías un 3 medios, era un poco, el 2 tercios y era un poco más grande que 2 tercios. Sí, pero 2 tercios no era la constante anterior. La constante anterior era un medio. Lo que pasa es que nuestro método por sí mismo da 2 tercios. Y combinando nuestro método con lo que había hecho Wolf, y en mi paper más reciente, con lo que hicieron Guth y compañía, combinando los dos se puede interpolar. O sea, básicamente, nuestro método da 2 tercios, pero nuestro método también dice cómo son los conjuntos para los que nuestro método da 2 tercios. Y para esos conjuntos, para los que nuestro método da muy cerca de 2 tercios, los otros métodos dan mucho más. Entonces, interpolando, pero es algo técnico, no tiene ningún significado geométrico. 2 tercios tiene un significado geométrico, un poco difícil de explicar, pero lo tiene. Pero 2 tercios más 1 sobre 54 no. ¿Se estudió esto? Que la idea de diferencia sigue teniendo sentido. Pero necesitas distancia, porque no es el conjunto de diferencias. Hay un montón de problemas sobre el conjunto suma, conjunto de diferencias. Puedes hacer millones de preguntas sobre eso. Pero esto es la distancia. Entonces, tenés que tener una métrica. Pero, por ejemplo, en el grupo de Heisenberg no se sabe. Nada, no se sabe absolutamente nada. Cero total. O sea, este es un problema muy difícil en R2 con la métrica euclidia. Entonces, pero es muy geométrico, no es un problema algebraico. Pero si uno tiene un grupo con geometría, se puede hacer la misma pregunta y es muy difícil, pero uno se puede hacer la pregunta. Cuando vos pones una dimensión más grande, decís que es mucho más fácil el problema, o yo entendí mal. Cuando vos pones la packing. ¿Dimensión ambiente? No, la packing. Ah, la packing. Sí. Bueno, mucho más fácil el problema. O es un poco más fácil. Yo ponerle que... De hecho, puede llegar hasta 1. No, 1 no, 0.93. Ah, perdón, eso. Sí, hay una enorme diferencia. Si fuera 1 sería... Sí. Si pones algo más grande... De hecho, vos cuando dijiste noción de dimensión, le diste muchas hipótesis a la dimensión. Por ejemplo, que los conjuntos numerables tienen siempre dimensión 0. A mí si no pasa eso no me gusta, pero No te a mí. No, sí, a mí me pasaba lo mismo hasta este año que estuve trabajando mucho con la SWAD y... No, para la SWAT la conjetura es verdad, en el sentido de que si la... Ah, esa era. Sí, es verdad. Fraser demostró que es verdad. Y no es muy difícil. Bien. Sí, sí. No, lo que dice Leandro es que hay dimensiones más grandes todavía que la packing. Y la más grande de todas, la más grande de todas es la SWAT. Para esa es verdad, la conjetura. Pero tampoco es tan difícil. Sí. ¿Esa es la temporada anterior? Con el último resultado que tuve. Sí. O sea, lo que estás diciendo de alguna manera que para la dimensión de la mayor que 1, que no es igual a 1, que es más difícil, estás y un conjunto con dimensión packing relativamente chica, resolviste la conjetura. Sí. Ahora, ¿se sabe algo de los conjuntos cuya dimensión packing son muy grandes con respecto a la dimensión de Hausdorff? O sea, ¿está estudiado eso? Digamos, se sabe qué pinta tienen. Se sabe qué pinta tienen. Bueno, por ejemplo, en cierto sentido son muchos, porque o sea, uno tiene los subconjuntos compactos de la bola unitaria, por ejemplo, y ahí mira la distancia de Hausdorff, y entonces vale que en un conjunto residual de conjuntos la dimensión de packing es 2 y la de Hausdorff es 0. Entonces, desde un punto de vista topológico, es muy común que estén lo más separadas posible. En cierto sentido, lo que demostraron en este paper anterior, esto
No es eso, es mucho más restrictivo que eso. Pero para pensarlo o relacionarlo con lo que me preguntás, en cierto sentido, acá están mirando conjuntos de dimensión de Hausdorff 1 y dimensión de Packing 2. Por eso decía que es exactamente lo opuesto de lo que hacemos nosotros. No, gracias a ustedes.